¿Cómo se calcula a partir de qué edad se pueden jugar los juegos? Siempre me lo he preguntado. Vale, depende de las editoriales y demás, pero a la hora de jugar juegos de mesa hay que tener en cuenta un montón de dimensiones. Una de las maneras que se calcula es testeando los juegos. Es decir, cuando haces los testeos de juegos, no jugarlos solo con adultos, jugarlos con niños de diferentes edades y ver en qué franja de edad está ese juego. También puede que tengan especialistas que ya les guíen. Entonces, para tener en cuenta, para poner la edad de un juego de mesa, tienes que tener en cuenta qué mecánica se utiliza. La temática. Esto sería como lo más obvio, ¿vale? La duración de la partida. El tamaño de las piezas. Tienes que tener en cuenta una cosa que llamamos la teoría de la mente. Es decir, los juegos de mesa en los que para desarrollar la partida tienes que ponerte en lo que crees que piensa el otro. A ver, ejemplo, un juego de cartas en el que tienes que ver qué número juegas de tu mano y tienes que decidir si, por ejemplo, del 1 al 5 y tienes que pensar qué número crees que va a echar el otro para tal. Entonces tienes que decir, no, yo creo que echará el 2, pero como pensará que echa el 2, entonces yo tal, y entonces este tipo de pensamiento en el que te pones en la cabeza del otro e intentas razonar como esa persona, a eso se le llama la teoría de la mente. Entonces, por ejemplo, ese tipo, juegos que necesitan ese tipo de cosas hay que subir la edad. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta la interacción de los jugadores. Y esto viene con el desarrollo psicológico, ¿vale? El desarrollo psicosocial es algo que también hay que tener en cuenta. Hay momentos que se cumplen ciertos hitos y hay momentos en los que estamos preparados o no para ciertas cosas. Es decir, la edad de un juego puede tener una mecánica muy sencillita, muy fácil de explicar, que entiende un niño de 5 o 6 años, pero el juego no ser para 5 o 6 años. Por ejemplo, los juegos de roles ocultos son juegos que la mecánica suele ser muy sencilla, pero suelen ser a partir de, la mayoría son a partir de 10 años. ¿Por qué? Porque los juegos de roles ocultos implican mentirte en voz alta a la cara y disimular. Y cuando tú estás jugando en familia, y además la edad de los juegos se pone teniendo en cuenta que no son jugones desde los 2 años o que no vienen de familias jugonas. Por eso, bueno, también hay... Pero bueno, si imagínate que tú estás jugando a un juego de roles ocultos con tus padres y te mienten tienes, no sé, 7, 8 años, te mienten a la cara, no notas ninguna de sus mentiras porque es uno de los villanos que encima han hecho que todo lo que había que hacer se estropee porque es de lo que se tienen que encargar y no sé qué y no sé cuántos, aunque tú expliques que es un juego, a esa edad aún no disocias lo suficiente qué es juego y qué es vida real, ¿vale? O un juego competitivo en el que además te tengo que fastidiar, no es lo mismo con 8 años, por lo mismo que jugarlo con 5. Hablamos de la frustración, imagínate, pues la frustración de que, estoy hablando ahora mismo de Virus, sí. Virus es un juego a partir de 8 años. ¿Por qué? Porque la mecánica principal del juego y la picardía que hay que tener es a quién fastidias a la cara para que pierda, porque vas a ganar a costa de los demás, y encima la picardía de en qué momento fastidias a quién para favorecer que tú ganes. Ojo al dato, lo que implica eso a nivel psicológico. Entonces, bueno, hay puntadas de que en mi blog, que ya no da, pero bueno, en mi web está mi blog y puedes buscar precisamente edad de los juegos, ¿vale? Y tengo un artículo que se llama Qué bien explicado, muchísimas gracias, Meli. Tengo un artículo que se llama La importancia de la edad en los juegos de mesa, en la que explico precisamente esto, ¿vale? Por si tenéis interés y queréis un poco... Os he contado ahora por encima, pero bueno, si os apetece, pues ahí también tenéis explicado, porque me pareció algo importante también de explicar que hay que tener a la hora de crear, de poner la edad de un juego de mesa.